La siguiente tertulia y debate que vais a escuchar es la que hemos tenido por medio de Telegram, Mauricio y yo, con un mormonoide, un miembro de esta secta llamada de los mormones, llamado Agustín. Hemos hablado de varios temas, por ejemplo el enoteísmo bíblico, que es el enoteísmo, y también hemos refutado completamente la principal doctrina de demonios enseñada por esta religión diabólica que se hacen llamar los mormones, entre comillas, los santos de los últimos días, la doctrina satánica de que el Dios Padre no es el Dios supremo, sino que es un Dios que fue creado, enseñan estos falsos cristianos, que nació por ahí en otro planeta y que luego murió clavado en un madero, el Padre Celestial, por ahí en otro planeta. Y que este Dios Padre, pues, tiene otro Padre sobre él, y a su vez ese Padre tiene otro Padre sobre él, es decir, una infinidad de padres celestiales, lo cual es absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús y de lo que enseñaron sus apóstoles. Enseñaron que el Dios Padre es el más grande, el mayor de todos los dioses, es mayor que todos, dijo Jesús, y por lo tanto no existe ningún otro Dios por encima del Padre Celestial. Esa es la doctrina de demonios que hemos refutado en este debate, tanto Mauricio como yo. Así que bueno, escuchadlo hasta el final y después vosotros mismos sacad vuestras propias conclusiones. El título o el rótulo enoteísta está mal enfocado. O sea, porque si yo lo expliqué en un video, la palabra enoteísmo significa que tengas un Dios supremo, pero también alternadamente se puede tener otros dioses que pueden usurpar el lugar de supremacía. Eso es el enoteísmo de los griegos y de los persas. Cuidado, ese es el enoteísmo falso pagano. La Biblia habla de un enoteísmo que es verdadero, el enoteísmo bíblico y el enoteísmo idolátrico pagano, que es diferente. En el enoteísmo pagano de los griegos, por ejemplo, se adoraba a multitud de dioses. En el enoteísmo bíblico se adora a un solo Dios, que es el Padre, pero se reconoce la existencia de muchos más dioses inferiores al Padre Celestial. Y en ese aspecto, hay un enoteísmo que es bíblico. Pero exacto, pero mira, en ese aspecto contextual, no es que estés mal. O sea, yo estoy de acuerdo, o sea, totalmente en la doctrina. En la doctrina y en la ortodoxia estamos de acuerdo. Yo estoy en desacuerdo en cuanto al término, porque el término, yo no adopto términos, porque entonces como yo criticaría a los trinitarios y a los unitarios con ese mismo seudónimo que se proclaman ellos, sino que... Entonces, ¿tú qué palabra propones? A ver, en el lugar de enoteísmo. Cristianos, el apodo que nos colocaron cristianos y listo. Yo nada más me enfoco en el apodo que le dio en Antioquía a los discípulos. También los paposos idólatras y los mormonoides se dicen que son cristianos, se llaman cristianos. Yo, por ejemplo, me considero cristiano bíblico, por eso digo yo cristiano bíblico. Exacto. Aunque creo en la doctrina del enoteísmo monólatra, porque es una doctrina verdadera, por eso se llama monólatra, porque se cree en la existencia de un Dios supremo, la doctrina no está mal, adorado, y la existencia de otras deidades. Exacto, la doctrina no está mal, la doctrina está bien. Me considero cristiano bíblico. Exacto, la doctrina está bien, la doctrina no es que esté mal. La doctrina está bien, el término, el pseudotérmino, ese ¿Por qué has dicho, Mauricio, título no me gusta. Yo no soy enoteísta, porque lo has dicho bien clarito. O sea, estás diciendo, la doctrina es correcta, es verdadera, pero yo no soy enoteísta. ¿Eso cómo se come? ¿Me lo puedes decir? Porque para mí el enoteísmo es solamente dado a los paganos. La palabra enoteísmo fue dado para los paganos. Eso es una perversión idolátrica de los paganos que falsificaron el verdadero enoteísmo bíblico. Satanás es experto en falsificar las cosas de Dios. La Biblia habla de un enoteísmo que es sencillamente, esa palabra, ese término lo acuñó Max Müller, que era un teólogo a principios del siglo XX. Y Max Müller acuñó esa palabra, enoteísmo, que significa creencia en un Dios supremo. Y eso es bíblico totalmente. Es como cuando decimos la teocracia. Nosotros esperamos el reino teocrático de Cristo. Va a ser una teocracia. ¿Me puedes decir dónde aparece la palabra teocracia en la Biblia? ¿Dónde aparece? En ninguna parte. La palabra teocracia viene de Theos, que es Dios. Y cracia es el gobierno de Dios. Teo, pero no aparece eso sí está en la Biblia. No aparece la palabra teocracia como miles de palabras que no aparecen en la Biblia y son verdes. Pero teocracia sí está en la Biblia. Teocracia viene de Theos, que es Dios, y cracia es Kratos, que significa pueblo.
o gobierno, No, gobierno de Dios. a ver. La palabra teocracia no se encuentra en ninguna sola parte, en ningún solo versículo de la Biblia. No lo sé, Teocracia. pero los dos términos independientes sí están en la Biblia, independientemente sí están. Claro. Tú miras en una concordancia y dime dónde aparece la palabra teocracia. Jamás aparece en la Biblia. La enseñanza es bíblica, pero la palabra no aparece en la Biblia. Enoteísmo. El enoteísmo es bíblico, pero no aparece la palabra jamás en la Biblia. ¿De acuerdo? Y tú mismo lo acabas de decir, que tú consideras que esa es una enseñanza. Como se conocía verdaderamente a la iglesia original y los seguidores del cristianismo original, era la palabra santos. Efectivamente, Nada ahí más. tienes razón. Yo creo Santos. lo único verdadero que ha dicho Agustín, santos, pero cuidadito, atención a lo que voy a decir. No se les llamaba santos de los últimos días. Jaque mate. Santos solamente. Bueno, es que realmente, Tito, reconocerás que estamos en los últimos días, porque tú solamente Falso. predicas de los Los últimos días. últimos días, Agustín, comenzaron en el siglo I. ¿Qué? En estos postreros días nos ha hablado por medio de su hijo. Comenzaron con la venida, con la Perdona, primera venida el fin no. Comenzó la apostasía, no el fin. La No, los apostasía, últimos días, vale. no Te el lo voy fin. a demostrar, Agustín. Te lo voy a demostrar ahora en el grupo de Telegram, en el grupo de Ricardito. Te voy a demostrar que los últimos tiempos, los últimos días, los postreros tiempos comenzaron con la primera venida de Cristo. Te lo voy a demostrar ahora con los pasajes que te voy a pegar ahí en el grupo. Con la primera venida de Cristo. No se llamaban los santos de los últimos días, se llamaban los santos, también se le llamaban. Pero ¿quién está más cerca de los últimos días? ¿Los cristianos de hace 2000 años o los cristianos de hoy en día? Que no te enteras, que los últimos días comenzaron en el siglo I. ¿Que estamos ahora más cerca de la segunda venida de Cristo? Por supuesto que sí, eso nadie lo niega. Pero Pues los últimos entonces está mal dicho Agustín. los últimos días. Los Agustín, es que tú últimos estás días mal. comenzaron, los postreros días Agustín, comenzaron en el siglo I y ahora te lo voy a demostrar con la Biblia. Sí. eso es verdad, porque Agustín, es que Pablo, desde tiempos de Pablo, él mismo decía que estamos en los últimos días. Pablo mismo lo dijo. Y Sí, luego cierto, Juan, en la isla de cierto. Patmos, también dijo, Jesús le lo dijo a él, que el tiempo está cerca y estamos en los últimos días. Eso empezó a hacer ya después de que Jesús fue ascendido de los cielos. Desde ahí estamos empezando desde los últimos días. Vale, y escucha, y las profecías bíblicas de que en los últimos días la gente será inclusive amadora de placeres más que de Dios, y todas las profecías que hay bíblicas de los terremotos y todo lo que los acontecimientos que ocurrirían antes de la segunda venida, que todo se acrecentaría. A lo largo del periodo de la Iglesia ha habido siempre terremotos, ha habido apostasías, ha habido falsos cristos. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia de la Iglesia, de esta llamada era cristiana. Por supuesto. Pero dime una cosa. Según los historiadores, ¿desde cuándo se ha acrecentado todo? ¿Acaso, por ejemplo, en el tiempo de Jesús existía el problema de la capa de ozono? ¿Verdad que no? Eso ocurre en nuestra época. No, el desgaste de la capa de ozono es una mentira. No te pongas a decir eso de que la capa de ozono, eso es un invento para controlar el mundo y para que se produzca el nuevo orden mundial. Eso es de que la capa de ozono es una farsa, es una mentira. ¿Cómo puedes tú decir que no ha instalado de la capa de ozono si ni siquiera... A ver. Mira, ahora mismo aquí es invierno y puedo ir en manga corta. Eso no es normal. Ya lo sé, pero esto no es serio. A ver, no habléis de esa tontería de la capa de ozono. Estamos cosas serias, hablando de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Los últimos días, los postreros días comenzaron con la primera venida de Cristo a la tierra. Punto y pelota. Decir que los postreros días vendrán en el futuro o que ya estamos en los postreros días, como dicen los atalayados desde el año 1914. La palabra postreros es después. La palabra postreros es después del Antiguo Testamento. Postrero, no digas tonterías, Agustín. Postrero significa último. Último, postrero, último. Es exactamente lo mismo. En estos últimos días nos ha hablado a través del Hijo. Pero no solo ese versículo de Hebreos, es que hay más, que los voy a pegar ahora en la escuela de Telegram. Vamos, en el grupo de Ricardito, lo voy a pegar. Para que veas que los postreros días, los últimos tiempos comenzaron con la primera venida de Cristo a la tierra. ¿De acuerdo? Y él mismo lo dijo. Mira una cosa, él mismo lo dijo, que dice que desde los tiempos de Cristo, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. O
sea, desde ese momento el reino de los cielos sufre violencia, o sea, que son los tiempos postreros. Eso sí es totalmente la verdad. Estamos en los últimos días. Es que Pablo lo repitió continuamente, Claro. que estamos en los últimos días. Es que no es cuestión de que en el año Significa, 2024, entonces que el año significa, 3000. Mauricio, Vale, entonces significa, Mauricio, que los santos del Antiguo Testamento, o sea, del Nuevo Testamento, son santos de los últimos días. Entonces, ¿por qué me dice a mí, Tito, que nosotros vamos mal por decir los últimos días? Si estáis reconociendo que en el tiempo de Cristo ya los santos eran de los últimos días. Que no se llamaban santos de los últimos días, se llamaban santos. No, ¿por qué? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú estás diciendo que en el tiempo de Cristo ya empezaron los últimos días. Tú estás diciendo que los santos del último día no es una organización, sino es un conjunto de personas de una iglesia mística, por decirlo así, ¿no? No es una organización como la tuya, que la tuya es una organización que ellos autoproclaman santos de los últimos días. Hablo como nombre. Hablo ¿Cómo? como nombre. Si vamos a ver, si Tito Martínez dice que desde Jesús, igual que tú, ya empezamos los últimos días, entonces los de la época de Cristo, posterior a la muerte de él, ya eran santos de los últimos días, porque Cristo Sí, enseñó ese estoy de mensaje. acuerdo. ¿O no? Si lo que está diciendo hoy Agustín es verdad, claro que eran santos de los últimos días, pero así no se les llama. Cuando Pablo escribe las cartas, sus epístolas, por ejemplo, a los romanos, a los hermanos a los santos que están en Roma, ¿no te das cuenta que no les dice a los santos de los últimos días que están en Roma? Les dice a los santos, ¿que eran santos de los últimos días porque comenzaron con la primera venida de Cristo? Pues claro que sí, eso nadie lo niega. Eso nadie lo niega. Primera de Timoteo 4:1, mirad lo que dijo Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Yo os pregunto, ¿en la época de Pablo, en el siglo I, ya existían apóstatas de la fe? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Por supuesto que Había sí. apóstatas. Y además, la orden, los nicolaitas, que supuestamente fueron uno de los Claro. primeros grupos, y los del grupo de Simeón, los simeonitas. Eran dos grupos que apostataron de la fe y en el tiempo del tiempo de Exactamente. Pablo. Muy bien. ¿Lo veis? Los postreros tiempos comenzaron Vale. ya. Pero ahora vamos a poner los pies en el suelo. Vamos a ver. La palabra enoteísta, has dicho tú textualmente que viene de un tal teólogo que estudió y puso el nombre y sacó el nombre Sí, el enoteísmo. alemán Müller. Ese fue el alemán ¿Vale? Müller. Pero ¿Correcto? ¿Es Max correcto? Müller. Ese nombre Sí. es inventado Max por Müller. un teólogo. Sin embargo, nosotros somos la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Dime en qué difiere la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, en qué difiere de la iglesia original en el Pues nombre. mucho. En nada. En nada. No. No, Le voy a Agustín. responder. A ver, escuchar un momentito. Las doctrinas que hoy en día enseña esta secta falsa llamada santos de los últimos días. No me cortes. Tú dices que sois lo mismo, que los primeros cristianos sois como vosotros, eran los santos de los últimos días. A ver, demuéstrame que los santos de los últimos días de la época de Pablo enseñaban que el Dios Padre no es el Dios Supremo. Dame el versículo. No, perdona, pero tú ya te estás yendo ya a dogmas. A dogmas. Hombre, claro. Yo te estoy Pues diciendo claro, en cuanto ¿a al qué me nombre. veis? Pues Estamos la hablando. doctrina. Dime en dónde el Nuevo Testamento habla de los enoteístas. Dime dónde. ¿A dónde? Pero joder, si ya hemos ¿A dicho dónde? que no aparece jamás en la Biblia la palabra, pero la Pues ya enseñanza. está. Espérame, yo le explico. Agustín, es que tú estás enfocándote en el título que se autoproclaman unos cristianos, un seudónimo. Pero entonces, eso es lo mismo que decir un hindú. Es que hablamos Un de hindú que eso. cree- Estamos hablando de eso, del pero nombre. espérate, yo te explico. Dale Es que uno, hablamos del dale nombre, uno. precisamente. Espérate, yo te explico. Dale uno. Precisamente A ver, está Mauricio, espérate, yo te explico. porque tú lo has dicho, No, tú le has no le dicho pero a espérate, yo Tito te que explico. la palabra enoteísta no es bíblica. Precisamente No, por eso. Es que, Pero la es que enseñanza sí. el La aspecto doctrina del sí. título tiene que ir conforme a la creencia de la persona. Eso es la identidad. No Es como si hablamos un de hindú, creencias, hablamos es del como si un nombre. hindú que Del cree nombre. en Krishna, pero yo te explico, es como si un hindú que tiene raíces y doctrina hinduista se proclama cristiano. Eso es igual. ¿Por qué? Porque No, perdona, estás tomando un no puede título, ser cristiano, es pero imposible. tienes que No tomar le el cortes, conjunto No, perdona, doctrinal no del puede título hablar de también. Tienes que, Cristo. eso se llama Que identidad. no le Te está- cortes, hombre. Está hablando Mauricio, Déjame te Hablamos hablas tú. explico. del nombre de una denominación. No. ¿Vale? Como Déjame te los explico. bautistas, como los Pero déjame te explico. pentecostales. Primero Perfecto. Mauricio, luego Agustín y luego yo. Adelante, Mauricio. Perfecto. Mira, es que no se puede tomar un título sin antes enfocarse
la doctrina que profesa el individuo. Es como si una persona hinduista que cree en Krishna y en Vishnu y tiene un aspecto doctrinal ya definido, se proclama, tiene el título de cristiano. Eso es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el título identifica la doctrina que posee el individuo. Y eso es lo que creo que está dándote tantito. ¿Por qué? Porque si tú tienes un conjunto doctrinal encima tuyo y en ese conjunto doctrinal que no es bíblico, le pones un título bíblico, un rótulo bíblico a un grupo, entonces el grupo el grupo se está identificando con un aspecto doctrinal que no va de acuerdo al título. Ese es el enfoque que yo vengo a decirte ahora. Ustedes pueden proclamarse santos de los últimos días, pero ¿qué tal el aspecto doctrinal? Porque el aspecto doctrinal no encaja con el título, con el seudónimo que se están colocando, no va a encajar. ¿Por qué? Porque eso no es santidad. O sea, si se van a decir santos, que la palabra santo viene de hagios, que significa apartados, ¿no? Entonces, si tú estás proclamando un título, pero en ese título hay un conjunto doctrinal detrás tuyo que no va a encajar con el rótulo, entonces no calza. Y entonces por eso es que o tu organización, pongámoslo de esta forma, ¿no? Tu grupo o tu organización está tomando ese rótulo que no le corresponde. ¿Por qué? Porque ustedes no son santos ni de los últimos días ni de nada, sino solamente es una congregación, ustedes son un grupo que se autoproclama santos de los últimos días, pero que en el aspecto doctrinal niegan todo el título, el rótulo que tienen. Amén. Paso palabra. Amén. Agustín, te toca tu turno. Amén. Venga, pues ahora me toca a mí. Pues resulta que de Cristo y los seguidores de Cristo, los fariseos opinaban lo mismo, que era la secta de los nazarenos, como desprecio, porque traían no la ley de ojo por ojo y diente por diente, sino la ley de poner la otra mejilla. Por lo tanto, al igual que Cristo y sus discípulos les criticaron por seguir unas nuevas leyes que no aparecían en el canon deuteronómico, ¿de acuerdo? En el canon del Antiguo Testamento, les criticaron. Y ustedes están haciendo lo mismo, exactamente igual, criticando a una religión porque no admiten sus creencias. Pero yo aquí no hablo de dogmas ni de creencias, hablo de nombre. Hemos empezado a hablar ese tema porque tú has dicho, Mauricio, a Tito, que la palabra enoteísmo no es bíblica. Y por lo tanto, él ha dicho, Tito, que esa palabra sale de un, no sé, ha dicho un nombre y un apellido, no me acuerdo ahora, ¿vale? Que dijo que era en fin, que pertenecía, ¿cómo? Max ¿Cómo era, Müller. Tito, el nombre? Max Müller. Vale, correcto. Y no era un teólogo, era un arqueólogo, era un arqueólogo, no teólogo. Vale, Asmuller. Y él saca una palabra enoteísta. Vale, muy bien. ¿Cuántas religiones hay hoy en el mundo? Muchísimas, muchísimas. Eso ya lo he dicho. Hay más de 40.000. Pero por desgracia, en el aspecto de Tito, por desgracia para él, ha cogido una palabra inventada por un señor para acoplarlo como nombre de su religión. ¿Cuál es el nombre de su religión? Entonces, ¿él a quién representa realmente? ¿A Jesucristo o al señor que inventó la palabra enoteísmo? Él está representando a ese arqueólogo. Él está representando a ese arqueólogo, aunque hable de Jesucristo. Entonces debería cambiar el nombre. O por lo menos desaparecer enoteísta o decir, soy de creencia enoteísta y explicar el enoteísmo monólatra lo que significa. Pero al margen, explicar las cosas de Jesús. Bueno, ¿vale? Paso palabra. Vale, muy bien. A ver, ¿qué dice Agustín que ese es el nombre de mi religión? Mira, si este fuera el nombre de mi religión se llamaría el maxmullerismo. Así de simple. El enoteísmo no es el nombre de ninguna persona, criatura. Es un nombre teológico. Ya sabemos que no aparece jamás en la Biblia la palabra enoteísmo y los primeros cristianos tampoco se llamaban enoteístas, como es lógico. Pero tú has dicho, esto es lo que ha dicho Agustín, dice, los cristianos del siglo I, los apóstoles y el resto de cristianos eran como los de ahora, los santos de los últimos días, es decir, eran mormones, es lo que nos viene a decir Agustín. Que Pablo, que Pedro y que el resto de cristianos del siglo I eran mormones. ¡Mormones! Entonces yo pregunto, ¿todos estos primeros cristianos enseñaban las doctrinas que enseñan hoy en día los mormones? No. Y ya te puse un ejemplo. Dame un solo versículo donde los primeros cristianos, los verdaderos santos de los últimos días,
como eran los del siglo I, dame un solo versículo donde enseñaran que el Dios Padre no es el Dios supremo, sino que Él tiene a otro Dios sobre Él y que hay tatarabuelos celestiales por encima de Él. Tú dame un versículo y entonces vamos a creer lo que tú has dicho, de que sí, que los primeros cristianos eran mormones, entonces lo creeremos. Pero como no lo puedes demostrar, pues significa que lo que has dicho es mentira, es una total falsedad. Los mormones de hoy en día, vosotros los mormones, enseñáis absolutamente lo contrario que enseñaban los verdaderos santos de los últimos días del siglo I. Así de simple. No eran mormones los del siglo I, eran santos de los últimos días, por supuesto que sí. Eran santos de los últimos días, bueno, aunque se le llamaba solamente santos, pero que eran de los últimos días, sí, porque ya hemos demostrado que los últimos días comenzaron en el siglo I, ¿de acuerdo? Eran santos de los últimos días, vale. Pero demuéstrame tú que ellos enseñaban que el Dios Padre no es el Dios supremo. Venga, danos un solo versículo. Paso palabra. Bueno, ahora sigo yo, Agustín. Mira una cosa, mira la hipocresía de la iglesia de los mormones. Porque, mira, Brigham Young, que fue el segundo cofundador o profeta, como le quieran llamar, él puso las pautas para que ya se diera ese seudónimo de santos de los últimos días. Eso se dio posterior, porque en el principio no se llamaban santos de los últimos días. Es como los testigos de Jehová. Ellos se llamaban estudiantes de la Biblia. Y después fue que vino John F. Rutherford y le cambió el nombre de testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque eso es lo que más, ellos colocan un nombre que llame la atención. Eso se llama promover la religión, promover una institución. Lo que hacen los mormones fue promover a través de ese título que le colocaron individualmente a las personas, es para promover esa organización para que las personas lo acepten. Y a la persona aceptar ese título que es como llamativo, también va a aceptar por detrás de ello una serie de doctrinas que no es bíblica. O sea, en el caso tuyo, Agustín, el título Santos de los últimos días, eso es bíblico. O sea, no, Santos es bíblico. De los últimos días es de lógica. Pero en el caso de ustedes, tomaron el título fue para promover la institución o la organización a la que tú perteneces, como para llamar la atención. ¿Ya? Bueno, ya en el caso del título opuesto, porque ya él tiene la doctrina bien, pero el título lo adoptó mal. El título, él es lo opuesto a ti. Pues ya, porque la doctrina no es que esté mal, sino el título. Ya, pero en el caso tuyo es totalmente una desviación total, porque en el caso tuyo ya es el título que lo utilizaron fue para promover tu institución. Y eso fue posible gracias a los supuestamente pseudoprofetas que ustedes tienen, y en especial Brigham Young, ya que él adoptó ese título como para promover, es como una persona hace marketing. Eso es un marketing prácticamente. Santos de los últimos días es un marketing ¿para qué? Para atraer personas de otras religiones, para que supuestamente acepten la serie de dogmas doctrinales que tienen por detrás, que no calzan con el título para nada, absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque ya ustedes no esperan los últimos días como lo espera un cristiano de verdad en la escritura. Usted tiene una serie de cosas totalmente opuestas, como cada persona puede ser un padre celestial, o las parejas que van a ser unidas por la eternidad. Bueno, yo no sé en qué, pero usted tiene una serie de dogmas doctrinales que no van a encajar con la palabra de con esa palabra de los últimos días, porque para ustedes últimos días significa el advenimiento, el segundo advenimiento de Cristo. Y para la Biblia, últimos días o últimos tiempos empezaron desde la venida de Cristo. Desde ahí es que los reinos de los cielos sufre violencia, desde allí, desde ese momento en que Jesús viene por primera vez, no en la segunda venida como ustedes creen, porque para ustedes la segunda venida es lo que tiene fuerza en los posteros tiempos, pero para el verdadero cristiano no es así. Paso palabra. Bueno, decir simplemente que, a ver, los mormones no enseñan que los últimos días comenzarán con la segunda venida de Cristo. Eso no dicen ellos. Ellos dicen que los últimos días, los últimos tiempos comenzaron, no sé, ¿en qué fecha vosotros enseñáis, Agustín, que comenzaron los últimos días? ¿Qué fecha dais? Te pregunto. No tenemos fecha para los últimos días. Hombre, tenéis que tener alguna, porque si decís que ya estamos en los últimos tiempos, esos últimos tiempos tienen que haber comenzado en alguna fecha, por sentido común. ¿No dais ninguna fecha? No somos como los testigos de Jehová. Para los testigos de Jehová es 1914 y después lo cambiaron para 1925 y después 1975. Pero entonces para los mormones no existe una fecha definida.
sino que ellos creen, ellos se adoptaron a las mismas doctrinas de los protestantes, que los últimos tiempos es prácticamente anterior al segundo venimiento de Cristo. Pero utilicemos el sentido común un poquito. Cuando una persona dice, ya estamos en los últimos tiempos, ya comenzaron los últimos tiempos. Si tú dices, ya comenzaron los últimos tiempos, significa que estás creyendo, que crees en una fecha cuando comenzaron, cuando dieron inicio. Es como dicen, como ha dicho Mauricio, los atalayados enseñan que los últimos tiempos comenzaron en el 14. Y Agustín dice, ya estamos en los últimos tiempos, ya han comenzado los últimos tiempos. Pues eso no tiene lógica, porque para eso, para decir eso, me tienes que decir en qué fecha comenzaron esos últimos tiempos. No hay fecha, es que nosotros no tenemos una fecha. Nosotros nos basamos en los acontecimientos mundiales. Entonces vemos que los acontecimientos mundiales cada vez va peor. Es como cuando Joseph Smith funda la iglesia. La iglesia de Joseph Smith no se llama la iglesia mormona en ningún momento. El primer nombre que se adoptó en 1830 fue la Iglesia de Jesucristo. Ese fue el nombre de la iglesia. Luego se adoptó la segunda parte de los santos de los últimos días, como bien ha dicho Mauricio, por el segundo profeta, Brigamián. Se adoptó los últimos días. ¿Por qué? Porque acontecía que todo iba de mal en peor y, por supuesto, ya digamos que el mundo moderno, porque en 1800, de 1810 aproximadamente o 20, que estaba con Smith, hasta Brigamián, ya los acontecimientos mundiales ya estaban empezando a pegar un cambio muy brusco, había guerras contra Inglaterra, estaba Francia por el medio, los conflictos cada día eran peor, había hambruna, muchas cosas que detallaba, como dijo Cristo, que en los últimos días habría hambre, terremotos, huracanes, en fin, todo tipo de cosas, ¿no? Entonces sabemos que estamos en los últimos días. Sí, pues ya está, yo he explicado que no tenemos una fecha para acontecer los últimos días. Vale, has dicho, Agustín, ahora me toca a mí. A ver, que el tema de las hambrunas, las hambres, los últimos nunca ha habido. Pero vamos a ver, tú has leído la historia, tú no sabías que la Edad Media, por ejemplo, la época de la peste negra que hubo en Europa, la hambruna que hubo fue impresionante. O sea, decir que dicen, por ejemplo, los atalayos dicen que las guerras, las hambrunas y todo esto comenzó en 1914. Eso solamente lo puede decir un subnormal, evidentemente, porque antes de 1914 ya existían las guerras, ya existían las hambrunas, las plagas, los falsos cristos han estado existiendo a lo largo de todo este tiempo que llamamos la era de la Iglesia. Así de simple. Entonces yo te pregunto, Agustín, lo siguiente, contéstame a esta pregunta. Entonces, ¿vosotros no creéis que los últimos tiempos comenzaron en el siglo I con la venida de Cristo a la tierra? Te responde. Por supuesto lo creemos. ¿Que lo creéis o que no lo creéis? Sí, sí lo creemos. Que empezaron a partir de ahí, pero se tenían que cumplir ciertos requisitos. Primero una apostasía y luego una restauración. No, te he dicho que conforme pasan los años, te das cuenta que estás más cerca del fin predicho por la Biblia. Porque lógicamente no puedes comparar a cómo piensan los humanos hoy en día a cómo pensaban hace 300 años. Por Vale, ahora te ejemplo, voy a hacer una hoy mira el pregunta, libertinaje que hay. Mira, por A ejemplo, ver, el tú que libertinaje que hay hoy en conoces. día, sin ir más lejos. Vale. Agustín, tú que conoces la literatura de tu secta, ¿nos puedes pegar un pasaje de vuestra literatura aquí en el grupo de Ricardito, donde se diga literalmente que los últimos tiempos comenzaron en el siglo I, en la época de Jesús? ¿Nos puedes Vale, pegar pues lo algún? buscaré en la información y lo pegaré. No tengo ningún problema. Búscalo cuanto Lo buscaré y lo antes pegaré. y lo pegas, porque quiero comprobar si es verdad o es mentira lo que has dicho. Así que búscalo y lo pegas. A ver si es verdad que enseñáis vosotros eso. Vale, no hay ningún problema, lo buscaré. Pero mira, Vale. mira, Agustín, tú dices que estos últimos días están siendo que son los peores porque guerras y terremotos. Pero Tito ha dicho algo importante sobre la peste negra que se dio en el siglo XIV, a finales o a mediados del siglo XIV, 1348, si no estoy mal. Mató 1/3 de la población europea. Solamente la peste negra. Pero antes de la peste negra, hubieron guerras más salvajes que la Primera y Segunda Guerra Mundial, juntas. Las guerras que se dieron anterior de la plaga fue la guerra del Imperio Carolingio. Una guerra impresionante y las guerras del Imperio Otomano, ni que se diga más. Y las guerras del imperio de la dinastía Ming en China,
eso también mató más como 1 millón de habitantes solamente alrededor de la China y la India. Ahora cuando se levantó el pueblo mongol, eso fue, y con el pueblo mongol, y cuando se levantó después Genghis Khan a invadir toda Europa, prácticamente las personas, los que narran la historia, decían que prácticamente vivir durante esa época era una maldición. ¿Por qué? Porque las personas no pasaban más de 30 años. Todas las personas vivían en una pobreza absoluta, en una miseria, siempre pensando en la muerte. Ahora en estos tiempos estamos viviendo más relajados y más calmados que en esos tiempos, durante toda la Edad Media y posterior a la Edad Media también, durante el siglo XVI. O sea, tú no puedes decir que estos tiempos son los peores, porque los tiempos peores ya pasaron. De hecho, el tiempo peor que lo pasó la Edad Media, desde la Edad Media hasta el siglo XVI, fue los peores momentos de la historia de la humanidad. Los peores momentos. Y el que no moría de guerra, moría de hambre. Y el que no moría de hambre, moría de plagas. Ahora en estos tiempos podemos vivir que vivimos un poco más relajados. O sea, que no podemos, tu organización no puede decir que no, que estamos en los posteros tiempos, porque lo que se está viviendo ahorita en este momento, no, lo que estamos viviendo es la gloria. Ahorita no estamos viviendo lo que estamos viviendo en los tiempos de antes, en absoluto. Es más, y ahora que se va a conformar este nuevo orden mundial, que se está formando ahora prácticamente, no es que vamos a vivir más relajados, pero las cosas no van a ser nunca como se fueron en medio y durante el siglo XIV. No van a ser, pero sí, la Biblia dice que va a haber guerras y rumores de guerras. Pero eso siempre ha existido a través de la historia, y en especial desde la conformación del Imperio Romano, porque de ahí fue que se fue alargando la cosa, se fue alargando las guerras durante toda la historia. O sea que los últimos tiempos empezaron desde el momento en que el Mesías vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Desde ahí empezaron los posteros tiempos, los últimos tiempos. Desde ahí empezaron, desde ahí, ese punto, ese fue el punto de partida. El punto de partida fue ese. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Desde ahí Satanás sabe que le queda poco tiempo, no desde ahorita, no desde el siglo XIX Satanás supo que le queda poco tiempo, sino desde allí, desde que Jesús vino a la tierra, él sabe, desde ahí él sabe. Y desde ahí, por eso se le dice que desde allí fueron los posteros tiempos, comienzan desde allí. Así no importa lo que diga tu organización, que diga que no, que los posteros tiempos van a ser, que ya estamos en los posteros tiempos porque ya están haciendo guerras y yo no sé qué, no, eso siempre ha existido, pero existió más desde que vino Cristo a la tierra, desde allí. Paso palabra. Bien, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Mauricio, solamente yo te espero, Agustín, que pegues ahí en el grupo alguna cita de la literatura de tu secta donde se diga que los últimos tiempos comenzaron con Cristo, la primera venida de Cristo, porque no me lo creo. Yo personalmente no me lo creo hasta que lo vea. Yo no me creo que la secta mormonoide enseñen que los últimos tiempos comenzaron con la primera venida de Cristo. Así que pues nada, te encargo que lo busques y nos pegues alguna cita. Porque lo tenéis que decir, o sea, vosotros tenéis escrito muchos libros, mucha literatura. En alguna tiene que poner que los últimos tiempos comenzaron, suponiendo, con la primera venida. Ahí lo tienes, pegado en el grupo. Durante muchos siglos, desde que la iglesia verdadera fue destruida, después de la época de los apóstoles, no ha habido. A ver, lo acabo de leer lo que has pegado ahí en el grupo y me he quedado alucinado porque yo, tío, no te entiendo de verdad. O no sabes leer o te haces el tonto, pero me puedes decir en esa parrafada que has puesto donde dicen que los últimos tiempos, los posteriores días comenzaron en el siglo I, ¿dónde lo dice? ¿O te estás quedando con nosotros? ¿Estás de broma? Mira, te lo pone al empezar del comentario. Durante muchos siglos, desde que la iglesia verdadera fue destruida después de la época de los apóstoles, te pone la comparativa, ¿vale?, con la actual, y te pone al concluir: nunca hubo tal necesidad, nunca ha habido sobre la faz de la tierra una época, desde los días de que la iglesia fue destruida, o sea, desde los días de Cristo, que ya empezaron, no ha habido todo movimiento peor contra la iglesia más que ahora en nuestros tiempos. Mira, yo creo, haciendo una comparativa. Te estás quedando con nosotros, o sea, cualquiera que lea ese párrafo que has pegado verá que no se dice por ninguna parte que los postreros días comenzaron en el siglo I. Es decir, tú o yo sé, o estás de broma o eres un mentiroso patológico de nacimiento, yo no te entiendo. Lee ese párrafo y dinos dónde dice ahí literalmente que los últimos tiempos comenzaron en el siglo I.
Di dónde No lo dice en pone ahí. ningún lado. No dice en ningún Claro, lado. ¿Sabes lo que dice ese texto? ¿Sabes lo que dice lo que colocó Agustín? Que solamente, porque ellos creen que el sacerdocio, ellos creen la restauración del sacerdocio así conforme al orden levítico. Entonces, por eso es que colocan esos textos, solamente, pero dando un énfasis no a los posteros tiempos, sino a los últimos, ni que ellos creen que de Jesús comenzaron los posteros tiempos, sino solamente con el énfasis de la restauración de un sacerdocio que es hecho supuestamente a través de los mormones. Ellos supuestamente están restaurando el sacerdocio que fue destruido, el sacerdocio levítico, y con sus rituales, porque ellos creen en los rituales del sacerdocio levítico. Ese es ese pasaje, ese contexto en cuanto al sacerdocio, Agustín, pero no se refiere en ningún momento en que ustedes creen que los posteros tiempos comenzaron desde el tiempo de Cristo. menuda trola que nos ha soltado Agustín, mintiendo, diciendo que ahí se habla de los posteriores días, que comenzaron en el siglo I. Ahí no lo dice por ninguna parte, Agustín. O yo no sé, o estar de broma o es que no sabes leer. Así no encuentro otra explicación. Paso palabra. Pasa, Agustín, es que ustedes, para ustedes, el sacerdocio levítico es restaurado en Cristo, que Cristo vino a restaurar el sacerdocio conforme a la tribu, al sacerdocio dado a la tribu de Leví, con todos sus estatutos y sus preceptos y sus dogmas, conforme a la ley del Antiguo Testamento. Pero en ningún momento se refiere a que ustedes creen en un posterior tiempo de que Jesús fue, desde que allí empezó los posteros tiempos. Y a mí la verdad me aterra, la verdad. Yo no sé qué haces tú en esa organización, creyendo que el mismo sacerdocio que se daba allí en la tribu de Leví es el mismo sacerdocio que debemos celebrar ahora en día, porque ahora tú sabes lo que dice la palabra en hebreo, ¿no? Cambiar la ley es necesario un cambio de sacerdocio. Ahora nosotros no tenemos que celebrar ningún sacerdocio conforme al antiguo sacerdocio de Leví, porque este es un sacerdocio mucho mejor. O sea, yo sé que me estoy saliendo un poquito del tema, ¿no? Pero la verdad, a mí me asombra y me aterra que tú creas esa mentira, ¿no? Te han mentido tu organización. ¿Qué piensas tú? Yo creo, Mauricio, la mayor mentira, la mayor doctrina de demonios enseñada por esta secta no es esa, tampoco es la del sexo celestial. Yo también creo en el sexo celestial. No todo lo que enseñan los mormones va a ser falso. Si todo fuera falso, no engañarían absolutamente a nadie. Y esto yo lo he hablado ya muchas veces en el pasado con Agustín, decenas de veces. La doctrina más peligrosa, más diabólica, que es la que les va a llevar a la condenación, es enseñar, y ya lo he dicho varias veces aquí, que el Dios Padre no es el Dios supremo, sino que un día nació por ahí, como ven, en otro planeta, que él tiene a otro padre sobre él y así, es decir, la doctrina de los tatarabuelos celestiales. ¿Y por qué les va a llevar a la condenación? ¿Por qué es la doctrina más peligrosa? Y con esto ya termino porque me tengo que marchar. Recordad que se está grabando, esta charla que estamos teniendo los tres está grabándose, así que mañana la publicaré. ¿Por qué es la doctrina más peligrosa que les va a condenar? Pues muy sencillo. Juan 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna, dijo Jesús. Que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero. O dicho en otras palabras, el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y a Jesús, el Mesías, al cual has enviado. Los mormonoides rechazan esa verdad que lleva a la vida eterna porque ellos no creen que el Padre sea el Dios supremo, el único Dios verdadero. Dicen que él tiene otro padre sobre él. Y segundo, porque tampoco creen que Jesús es el descendiente biológico del rey David a través de José, de la línea genealógica davídica. No lo creen, lo rechazan. O sea, dicho en otras palabras, no creen que Jesús sea el verdadero Mesías de Israel. Y Jesús fue bien claro, en esto consiste la vida eterna. Ese es el conocimiento doble que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. Y los mormonoides rechazan los dos. Tanto el conocimiento de que el Padre es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, como el conocimiento de que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Así que yo esto ya se lo he dicho muchas veces al mormonoide, no sigue igual, no hace ni puñetero caso, está cegado, lo ha cegado el mismísimo Dios, el Padre, evidentemente, es el que ciega las mentes de los que no quieren creer. Y nada, chico, oye, si no quieres aceptar esta verdad que dijo Jesús, bien clarito, que el Padre es el Dios supremo, el más grande de todos, lo dijo Jesús, que el Padre es mayor que todos, que todos. Dijo, el Padre es mayor que yo. Y luego dijo, y el Padre es mayor que todos. Por lo tanto, decir que el Dios Padre tiene a otro Dios supremo sobre él, y a su vez este tiene a otro Dios sobre él, otro Dios sobre él, otro Dios sobre él. Eso es
una herejía tan grande que va a llevar a la condenación a millones de falsos santos, de falsos cristianos como estos que se hacen pasar por los santos de los últimos días. Yo se lo he explicado, yo no tengo la forma, lo he explicado tan sencillo que hasta un creo de 4 años lo entiende, yo creo que el mormonoide lo entiende también, pero prefiere rechazar, pisotear esta verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Si utilizamos el concepto de Dios como vosotros creéis que es un espíritu. No en el caso de Tito, porque piensa que es un varón celestial, pero en tu caso tú piensas que es un espíritu. Por lo tanto, ¿quién creó ese espíritu? ¿De dónde salió? ¿Quién lo formó? Cuando estaba él, ¿qué había junto a él? ¿Qué había junto a él? No había planetas, no había nada, porque todo fue creado por él. Entonces, ¿dónde estaba? ¿En la oscuridad completa? Y si a eso vamos también, si tan difícil es entender lo de que Dios puede tener una cadena de dioses por delante o por atrás, en este caso, antecesores, eso se asemeja a lo que dice la Biblia claramente. Igual que tenemos familias terrenales, tenemos familias espirituales. Entonces, decir que un abuelo, una abuela, un tatarabuelo, una tatarabuela o un bisabuelo o una bisabuela no pertenecen al conjunto familiar es mentir. Y la Biblia no miente. Si la Biblia dice, como bien apoya Tito Martínez, que igual que hay familias en los cielos, hay familias en la tierra, una familia se compone de muchas cosas, no solamente de hijos, hijas, hermanos y hermanas, o tíos o tías. También están los abuelos, también están los bisabuelos y también están los tatarabuelos. Luego, entonces, en todo hay una cuna. Pero vuelvo a lo mismo. Si creemos y pensamos, y tan difícil es creer en eso, porque no tiene ninguna lógica, tampoco tendría ninguna lógica pensar en un Dios invisible que estuvo antes de todo y estuvo en una densa oscuridad, porque ni existían los planetas, ni el Sol, ni la Luna, ni las estrellas, ni había absolutamente nada. Entonces, Si Dios es luz. es todo cuestión de fe. Agustín, Es todo, una pregunta. esto es mi palabra. Antes de darle paso a Tito, te voy a hacer una pregunta. La Biblia primero Dime. dice que Dios es luz. ¿Ya? Él no está en ninguna oscuridad ni ninguna de lo que a ustedes le parezca. Y segundo, estás hablando de una cadena infinita, estás andando en círculos. Porque si me estás hablando, repito, si me estás hablando de tatarabuelos, ¿quién es el creador del tatarabuelo? Y estás hablando de otro creador del tatarabuelo. Nunca vas a terminar. Es como si yo te Tiene que haber un punto de partida. Es que tú no entiendes. es como no, perdona, tengo mi palabra, hasta que no pase palabra, entonces yo lo que quiero explicar es como si ahora yo te preguntara a ti, Mauricio, ¿de qué sustancia está hecho Dios? ¿Me puedes contestar de qué sustancia está hecho? Pregunto, Claro que Mauricio. sí. ¿Me puedes decir de qué sustancia está hecho? No es que, Dime, a no es ver, que sea dime, sustancia, dime. Mira, mira una cosa. ¿De qué está La hecho? Biblia dice que Dios es espíritu, ¿ya? ¿Qué es un ¿Cómo? espíritu? Pues la palabra, mira, es que estamos entrando en un aspecto teológico ya inmenso, porque la palabra espíritu es que es rúa, es una asimilación de las cosas naturales que los judíos pensaban, porque no tenía otra cosa con que asimilar a un ser celestial, sino que algo que algo que se puede sentir, pero que no se puede ver. Todos lo asimilaron con el viento. Pues que la palabra rúa significa viento. Pero nadie sabe en ciencia cierta, de qué está compuesto Dios, porque Dios no es materia. La materia es creada aquí en la tierra. Vale, con esto ya termino. Como no sabemos la sustancia de la que está hecha Dios, y voy a decir que, por ejemplo, el átomo, o el neutrón, o el protón, no son vistos con el ojo humano. Es imposible que tú los veas con el ojo humano. Pero están ahí, existen. También son invisibles para el ojo humano. Ahora bien, tú dices, no, es que Dios no me ha sabido explicar de qué está formado, si de protones, de neutrones, de qué tipo de materia, porque el neutrón y protón también es materia. Es materia. Con un microscopio tú lo puedes ver perfectamente y puedes derivar de qué está hecho el protón y el neutrón y los derivados que lleva. Pero Dios, que es invisible, no sabes ni siquiera contestarme de qué materia está hecho. Y ahora yo te preguntaría, y quiero que me conteste después, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Porque lógicamente todo tiene que tener un hacedor y un creador. ¿Quién lo hizo? Una cosa sola no se puede crear. Eso es imposible. Vamos a ver. Esto yo ya lo he hablado mucho contigo en el pasado, Agustín. Hay que irnos a la Biblia, porque estáis divagando de cosas, no citáis ni un solo versículo de la Escritura. Hay que ir a la Biblia.
Y esto que te voy a decir, ya te lo he dicho yo 300.000 veces, pero te entra por una oreja y te sale por otra. Jesús dijo que el Padre es mayor que todos. Y tú me respondiste el año pasado, hace 2 años, me decías, no, se refiere solamente mayor que todos los dioses de nuestra galaxia. Esa es la tontería que me dijo Agustín, que se refería que era el mayor de los dioses de nuestra galaxia. Eso es una idiotez como la copa de un pino. Ahí Cristo no estaba hablando de nuestra galaxia por ninguna parte, dijo que el Padre es mayor que todos. ¿Y qué significa eso? Porque no hay ningún Dios por encima de él. Él es el Dios supremo, Dios eterno. Él siempre ha existido. Nadie jamás creó al Dios Padre. Y es el mayor de todos los dioses. Por lo tanto, lo que enseñáis en tu secta, Agustín, es lo contrario. Es una total contradicción de esas palabras de Jesús. Por lo tanto, ¿a quién creemos? ¿A Jesús o a vosotros? Pues los verdaderos cristianos creemos en Jesús, en lo que él dijo, que es mayor que todo. Por lo tanto, no hay ningún otro Dios que pueda ser superior al Padre. Ni uno. Porque Jesús lo dijo. El Padre es mayor que todos. Punto y pelota. Y no la tontería que tú dijiste. No, ahí se refería solo a los dioses de nuestra galaxia donde vivimos. Pero no al universo. Bueno, eso es una tontería, una estupidez tan grande que solamente la pueden creer, pues yo creo, personas que están o tienen demonios o están mal de la cabeza, están enfermos. Es mayor que todos los dioses del universo, punto y pelota. Él es el Dios supremo. Lo dice Jesús. Siempre ha existido el Padre Celestial, juntamente con el Verbo, evidentemente, son 2 dioses eternos. Esto ya lo he demostrado muchísimas veces. Por lo tanto, la doctrina que enseñáis vosotros de que el Padre fue creado, de que Él nació como bebé en otro planeta, de que el Padre Celestial tiene a otro Dios sobre Él, eso es una herejía tan grande que te lo vuelvo a repetir, Agustín. Si no os arrepentís, si no te arrepientes, os va a llevar a la condenación, al lago de fuego. Jesús lo dijo. En esto consiste la vida eterna. Que conozcan que tú eres el único Dios verdadero, es decir, el único, el más grande de todos los dioses. Y eso lo rechazas tú y el resto de herejes y falsos cristianos como tú. Segundo lugar, el tema si Dios tiene cuerpo, un cuerpo físico o no lo tiene. Esto yo lo he dicho también un montón de veces. Por supuesto que el Dios Padre tiene un cuerpo físico. Es un cuerpo celestial, se lo dijo Jesús, que los de limpio de corazón vamos a ver a Dios. Si le vamos a ver, ¿por qué tiene un cuerpo? ¿O no es lógico lo que estoy diciendo? Si le vamos a ver a Cristo cuando seamos glorificados, estemos resucitados, es porque tiene un cuerpo. Y la pregunta es ahora, ¿cómo es el cuerpo del Padre Celestial? Apocalipsis, capítulo 4. Su cuerpo celestial es semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe. Juan lo vio. Ahí sentado en ese trono celestial. Es decir, tiene un cuerpo físico, evidentemente no es un cuerpo de carne corruptible como el que tenemos nosotros, pero tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual, como también lo tiene Jesús. Tiene un cuerpo físico, un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Cristo es un hombre celestial, y tiene un cuerpo porque por ejemplo, Juan le vio. Apocalipsis capítulo 1, le vio con sus ojos y lo describió cómo ese es el cuerpo celestial que tiene Cristo. Por lo tanto, ya para terminar, Dios el Padre, por supuesto que tiene un cuerpo físico, le vamos a ver en el futuro, y el Señor Jesucristo también tiene un cuerpo físico, un cuerpo celestial. Paso palabra. Bueno, Agustín, voy a responder la pregunta que me has hecho. ¿De qué materia y sustancia está hecha Dios? Pues la Biblia no lo dice, pero has tocado un punto interesante acerca de los átomos. Los átomos sabemos que están constituidos de electrones y protones. Y en esto me voy a extender un poquito a explicar esto. Eso es la materia. La materia terrestre está hecha de los átomos. Y como dice la misma Biblia, que Jesucristo sostiene todo con la palabra de su poder, eso es lo que la ciencia no ha podido explicar. ¿Qué es lo que sostiene? ¿Qué es lo que hace que los electrones giren alrededor de los protones, que son 2 cargas opuestas? Pero ¿qué es lo que hace que un átomo quede integrado? Y eso es lo que los científicos embotan la cabeza. Pero la Biblia ya lo explica, que es Jesucristo, que sostiene la materia terrestre. Ahora, todo está hecho, lo que se ve ahora en este momento, en este mundo, está hecho de materia, de átomos. Pero en el cielo no existen esos átomos.
¿Por qué? Porque eso es algo terrenal, es algo terrestre, es algo conforme a la materia terrestre. Pero lo que dice Agustín, que son los únicos elementos pequeños, indivisibles que no se ven, no, señor. La luz no está hecha de átomos. La luz no está hecha de elementos de protones ni neutrones. La luz no está hecha de ningún elemento terrenal así de materia. Y también las frecuencias, la frecuencia y el electromagnetismo no está hecho de átomos. Hay cosas que no están hechas de materia terrestre. Entonces, una persona va a decir que no existe el electromagnetismo o las frecuencias o la luz. No, sí existe. Lo que pasa es que ni está hecho de átomos, pero existe. Y se puede sentir su capacidad en cuanto a la materia sensorial. Se puede sentir. Yo no puedo decir de qué materia está hecha Dios, pero sí la Biblia dice que Dios es un Dios de luz. ¿Y de qué puedo yo teorizar o puedo formular hipótesis de que los seres celestiales están hechos de frecuencia, de luz? Bueno, quién sabe, no, yo no puedo asegurar, pero una cosa sí estoy seguro de que ellos no están hechos de la materia de los átomos de la Tierra, no lo son. Y ahora, eso no quita de que el Padre Celestial sea el Dios supremo y que tenga un creador por encima de él. Dios no tiene un creador por encima de él porque la Biblia dice que él es el creador. Cuando tú dices que Dios tiene un creador por encima de él, entonces ya Dios Padre no viene siendo el creador. No viene siendo el creador, ni viene siendo el Shaddai, que Shaddai significa el todopoderoso, el todo gobernante. No, porque tiene un Shaddai por encima de él. O sea que le estás quitando la autoridad al Shaddai, le estás quitando la autoridad de creador al Padre Celestial y se le estás otorgando a otro ente espiritual que está por encima de él. Y si vas a continuar esa línea, Agustín, y esto quiero que entres tú en razón. Si vas a continuar esa línea de creación, creado, nunca vas a terminar porque siempre no vas a llegar a un punto inicial. No vas a llegar a un punto en que digas, bueno, ya aquí acabé. Ya no hay más padres celestiales, ya no existe otro creador de un creador, ya no existe más. No vas a llegar a ningún punto y vas a entrar en una paradoja. Estás entrando en una paradoja más. Es más fácil y más factible creer que existe solamente un creador que decir que existen creadores infinitos en una continuidad de tiempo de que no va a tener fin. ¿Por qué? Porque siempre va a entrar la pregunta de cualquier persona curiosa. Bueno, ¿y quién creó a ese creador del creador del creador? ¿Quién lo creó? Entonces, esa línea continua de tiempo vas a entrar en que nunca vas a acabar. Y eso quiero que tú lo entiendas en este momento. Es mucho más fácil, Agustín, decir que tienes un padre creador absolutamente de la materia terrestre y de todo, y que nunca estuvo, o sea, él no es que se sienta solitario, porque eso es un pensamiento humano. Estás pensando como un humano, estás diciendo, no, que el Padre Celestial estaba solitario y que yo no sé qué, y que no, Dios es luz, Él no estaba ni en ninguna oscuridad, ni en ninguna burbuja, no, Él es un ser de luz. Él no es una persona como un ser humano que se siente solo, o que está solo, o que se va a sentir solo, o que lo que sea, no, Él no piensa como un ser humano. Él no es un ser humano para pensar así como nosotros. Entonces, bueno, yo paso palabra, no sé qué más tengas que decir, pues yo con esto ya acabo prácticamente mi tiempo porque... Vale, yo quería comentar un par de cosas o tres que parece que se escapan un poco de la comprensión humana. Para empezar, las palabras del mismo Cristo Jesús, cuando los apóstoles les dijo textualmente, si os hablo las cosas terrenales y no entendéis, ¿cómo entenderéis las cosas de los cielos o las cosas celestiales? Al hombre le queda muy grande pensar en las cosas celestiales. Pero ahora contestaré dos cosas. Primera, a Mauricio le voy a contestar. Mauricio me ha dicho que Dios es luz. Y en efecto es luz, pero es luz de verdad. Porque la luz la tenemos hoy en día en el mundo de la fiesta, que tenemos un planeta llamado Sol, el cual te proporciona luz. Si no, no habría luz. Estaría la Tierra totalmente a oscuras. Entonces todo tiene por qué. ¿De acuerdo? Entonces dice que es luz, pero es luz de verdad. De verdad. No significa que sea luz o emane luz, sino que de él sale la verdad. Segunda, le voy a contestar al señor Tito Martínez. Él dice que Jesucristo, o sea que Dios Padre tiene un cuerpo semejante al de su Hijo. ¿Es así o no es así? No, Señor Tito Martínez.
No deformes mis palabras, que yo no he dicho eso. Vale, tú has ¿Vale? dicho que tenían un cuerpo celestial semejante al Hijo. No, te lo ¿Sí repito, o lo no? que he dicho. He dicho, Sí, según repite. Apocalipsis 4, Sí. Juan dijo que el aspecto que tiene el Dios Padre, el Dios que está sentado en el trono, es semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe. Yo no me estaba refiriendo a Jesús, me estaba refiriendo al Dios Padre, al Dios Supremo. Vale, pero tú has dicho que el Dios Padre, en muchas ocasiones has dicho que tiene genitales, es un varón y es un varón celestial. ¿Sí o no? Yo sí creo, claro, Vale. por supuesto, creo que tiene un cuerpo en forma humana, creo que tiene un cuerpo completo, con genitales y con todo. Tanto el Dios Padre Vale, como Cristo, por supuesto que sí. perfecto. Muy bien. Pues yo ahora te voy a contestar. Cristo, para adquirir ese cuerpo humano, tuvo que nacer de una mujer aquí en este mundo y luego resucitar de los muertos. Y una vez resucitó, tuvo ese cuerpo entero, glorificado, incorrupto e inmortal. Lo que tú no vas a poder responder nunca en la vida es como el Padre también tiene un cuerpo, al igual que tiene su Hijo. Exactamente igual. Ni tampoco me vas a demostrar, ni me vas a poder demostrar con la Biblia que Cristo, antes de venir a la tierra, tuviera un cuerpo físico, el cual adquirió aquí en este mundo. Con ese cuerpo ascendió y con ese cuerpo dijo que vendría por segunda vez. Lo que quiere decir que Cristo posee un cuerpo. Si Cristo posee un cuerpo y el Padre no lo poseyera, exactamente igual que el Hijo, o a semejanza del Hijo, o el Hijo a semejanza de su Padre, Cristo superaría en estos momentos a su Padre, porque poseería un cuerpo, cosa que lo cual Dios el Padre sería solamente un espíritu, pero el Hijo tendría espíritu y cuerpo glorificado. Ahora bien, la pregunta del millón. Si Cristo tuvo que venir a este mundo a entregar su vida a favor de la humanidad o a favor de los que en Él creen, como tú bien dices, ¿vale? Y tuvo que resucitar de los muertos para tener ese cuerpo glorificado, incorrupto e inmortal, y ya poseer un cuerpo a semejanza de su Padre, ¿dónde adquirió su Padre ese cuerpo? Será la pregunta que yo te haría. ¿Dónde obtuvo ese cuerpo? Cuando dijo Cristo en la Biblia, yo no hago nada por mi propia voluntad, sino todo lo que el Padre hace, yo hago de la misma forma. ¿Y qué hizo Cristo aquí en la tierra? Te lo voy a decir. Predicar, curar enfermos, levantar muertos, predicar el Evangelio, ayunar, y resucitó de los muertos y obtuvo un cuerpo físico. Ahora bien, si Cristo aquí en la tierra vino a hacer lo que, él no hace nada por su voluntad, sino lo que ve al Padre hacer, el Hijo hace de la misma manera, dime dónde vio Cristo al Padre. Sí, con esto ya concluyo. Lo que entonces él puso la referencia. Ahora, al buen entendedor con pocas palabras le basta. Si Cristo textualmente dice, yo no hago nada por mi propia voluntad como humano que era, sino hago lo que veo a mi Padre hacer. ¿Dónde lo vio hacer todo lo que vino Cristo a hacer aquí a la tierra? ¿Dónde entregó Dios al Padre la vida a favor de ese mundo? Porque Cristo vino con un propósito. La Biblia es muy clara. Dice la Biblia que Él estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo a venir a la tierra a entregar su vida a favor de los pecados del mundo. Lo que quiere decir que Él vino ya con un propósito. ¿Dónde vio Cristo el mismo propósito en su Padre? Ahí lo dejo, en el aire. Vale, Paso te voy a responder, Agustín. Vamos a ver. El pasaje que has citado, lo tengo aquí porque tengo aquí el texto Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Pero ¿dónde dice este pasaje que el Dios Padre fue creado? Que Él tuvo principio, o de que Él murió en un madero, o de que Él nació como un bebé por ahí en otro planeta. ¿Dónde lo dice? O sea, tú es que lees la Biblia al revés. O sea, yo no sé qué versión de la Biblia lees, pero no tienes ni puñetera idea de lo que habla y solo hablas estupideces. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Pero vamos a ver, tú me puedes dar un solo versículo donde Jesús dijera que Él murió clavado en un madero en otro planeta, o de que el Dios Padre fue creado, nació como bebé en otro planeta. Pero si Jesús dijo que el Padre es eterno, que es
que es el Dios más grande de todos, es mayor que todos. ¿Cómo Dios el Padre va a tener otro Padre sobre él si Jesús dijo todo lo contrario, que él es el mayor de todos? A ver, pero tú entiendes esto o no, porque este argumento, esto ya te lo he dado, yo qué sé, yo calculo más unas 50 veces en debates que hemos tenido tú y yo. Y todavía, tío, no lo llegas a entender. Pero no te das cuenta que es una total payasada y contradicción lo que tú dices. ¿Cómo el Dios Padre iba a ser creado, va a tener un Padre sobre él? ¿Cómo lo va a tener si ese es el Dios supremo? No hay un Dios más grande que él. Tío, si es que hablo como de una forma tan sencilla que hasta un crío de 4 años lo entiende menos tú. Y ahora le toca el turno creo a Ricardito y luego Mauricio. No sé si va a hablar Ricardito y si no, pues que Mauricio, si quieres aportar algo, pues adelante. Sí, claro. Pues de nuevo vamos, que lo que pasa es que Agustín cree que el Padre Celestial tuvo un comienzo al igual que Jesús, ¿no? Que estuvo niño. Entonces Jesús vio el ejemplo del Padre Celestial y entonces conforme al ejemplo que vio en el Padre Celestial, entonces Jesús está imitando lo que supuestamente el Padre Celestial hizo cuando también era niño. Entonces ese es el concepto que les han implantado los mormones, que Jesús estaba siguiendo un ejemplo del Padre Celestial que no también hizo lo mismo. Pero entonces eso es algo que no está, de hecho no está ni plasmado en la escritura en ningún lado, porque el Padre Celestial es el creador absolutamente de todo. El Padre Celestial no tuvo un comienzo de bebé y predicación al igual que Jesús, y pues que Jesús está siguiendo el ejemplo de su Padre Celestial porque él hizo lo mismo. No, porque entonces entrarías también en un anacronismo bíblico que no existe, porque eso no existe en la escritura, no existe en absoluto. ¿Por qué? Porque si un mormón está leyendo el libro de Génesis y está diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí no sé si los mormones saben hebreo o entienden los idiomas bíblicos, pero la palabra eretz y la palabra cielos se refiere no solamente al cielo que vemos ahorita visible, sino a todos los cielos de los cielos. O sea, al principio Dios creó los cielos, así de sencillo. Y si creó los cielos, se refiere a todo el conjunto también de los integrantes del cielo también, los ángeles. O sea, no sé cómo hablarle a Agustín de una forma de que él pueda entender, ¿no? Porque ya también, como dice Tito, ¿no? Ya lo hemos explicado y la verdad es que ya esto ya no tiene ya vuelta atrás. Si él quiere creer que Dios Padre tiene un Padre por encima de él, entonces va a entrar en una línea infinita de que nunca va a acabar. Nunca vas a acabar, Agustín, la verdad. Nunca vas a acabar. Pero es que transversas las cosas, porque realmente tú me acabas de decir ahora mismo, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra, falso. La Biblia hebrea dice en el principio hizo Elohim los cielos y la tierra. Dioses, por eso, no Shamaín, Shamaín es cielos y Eretz es tierra. Y cuando se refiere a cielos, se refiere a todos los cielos. O sea, no se refiere solamente al cielo, a la atmósfera que estás viendo. No, se refiere a tu cielo. A tu cielo. ¿A cuál cielo? A tu cielo, al de tu planeta, a tu cielo. Porque dice, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra, la luna y las estrellas. Pero si tú lees más adelante, es que no está, por eso te digo, mira, Agustín, te voy a explicar esto. Tú has dicho Dios, pero escucha, tú has dicho Dios. Sí. Mira, Shamaín, tú has dicho Dios, y no es Dios, es Elohim. Es Elohim. En la Biblia hebrea dice en el principio Elohim hizo los cielos y la tierra. Los dioses hicieron los cielos y la tierra. No Dios. Elohim mira, pero déjame hablar pues. Elohim significa, la palabra im es un plural, ¿no? Im. Y Elohim significa dioses, sí, pero también se refiere en términos superlativos. Acuerde cuando Dios manda a Moisés a Egipto, él dice, yo te he puesto Elohim para Faraón. Y era uno solo. Moisés era uno solo y le llamó Elohim. Elohim también se refiere a un superlativo. Elohim no solamente, si tú aprendes hebreo, Elohim significa dioses, pero también significa Dios en términos superlativos. Por eso le está diciendo le dijo Dios a Moisés, yo te constituyó Elohim para Faraón. O sea, un Dios supremo para Faraón. Eso significa pero Elohim. Yo ahí te puedo puntualizar. Déjame te explico, porque no te estoy respondiendo las preguntas que me has hecho. Mira, es que hablamos del Génesis, estamos hablando del Génesis.
Entonces, mira, cuando dice que hizo Elohim, tú lo dijiste bien, se refiere de hizo, no hicieron. Ahí la palabra en hebreo no dice hicieron Elohim. Y Elohim hicieron, no, dice hizo en singular. Y por eso es que se utiliza la palabra Elohim, los traductores entendieron con el ejemplo de Moisés que Elohim se refiere a un término superlativo, de supremacía. Ahí, es que ese mismo versículo de Génesis te da en la cabeza a ti, a toda tu organización, porque ahí vas a entender que ese Dios es un término superlativo y se refiere a supremacía. Elohim, en términos de supremacía, hizo los Shamaín. Shamaín significa cielos. No solamente existe un cielo, ahí dice cielos, porque si tú lees más adelante, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas existían. Si tú me estás hablando que solamente es el cielo de la atmósfera terrestre, estás equivocado. ¿Por qué? Porque ni el sol, ni la luna, ni las estrellas fueron creadas, sino hasta posteriormente en el versículo número 4. O sea que no estás mintiendo cuando dice que solamente la atmósfera terrestre. Estás mintiendo totalmente ahí. ¿Por qué? Porque cuando tú vas más adelante, si no estoy mal, en el versículo 3, que no estoy en la computadora, dice que antes de crear el firmamento, lo que los mormones conocen como firmamento, supuestamente la capa de ozono y lo que rodea la atmósfera, ¿no? Ese es el firmamento. Entonces, antes de crear el firmamento, creó los cielos antes de crear aún el firmamento y antes de crear los cielos y la tierra y las estrellas. O sea, por eso es que se entiende que la palabra Shamaín hace una compilación de todo, de los cielos, y posteriormente más allá de las estrellas, y también de los cielos donde están las estrellas y el cielo que está en la atmósfera terrestre. Por eso se dice los cielos. Está en plural, Shamaín, no dice cielo, sino cielos. Y cuando dice Dios, lo dice Elohim en términos superlativos. Bueno, eso en cuanto al contexto de Dios. Y ahora en la otra pregunta que tú dices que el cuerpo de Dios, que el cuerpo de Jesús, que dónde salió el cuerpo de Jesús, eso es totalmente irrelevante. ¿Por qué? Porque Dios posee un cuerpo no parecido al cuerpo de nosotros humanos. Es un cuerpo celestial, es un soma, como dice la Biblia, no soma neumático, el soma que vamos a poseer nosotros cuando estemos allá, cuando resucitemos. Un soma neumático que no es un cuerpo igual a nosotros terrestre, porque la Biblia dice que se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo neumático, en cuerpo espiritual, un cuerpo totalmente, un cuerpo diferente, pero va a poseer va a poseer un soma, un cuerpo, ¿no? Un cuerpo, pero no, va a ser neumático, o sea, un cuerpo que no va a ser de esta materia terrestre, pero es un soma neumático. Por eso es que dice que el Padre Celestial también posee un cuerpo, una figura, un cuerpo. Y ahí lo que dice Tito es verdad, ¿no? Que de piedras que parecido a las piedras preciosas, no que sea de esas mismas piedras, sino que va a tener el resplandor, la doxa de como lo poseen esas piedras preciosas, ¿no? Eso es lo que los escritores lo comparan, los colores de esas piedras preciosas y el resplandor de ello con el cuerpo que va a tener, que tiene Dios en el cielo, como el onice, la piedra de onice, el zafiro. Entonces, esos cuerpos son comparables, lo compara con esas piedras, ¿no? De pronto el brillo, de pronto el resplandor, no que sea exactamente de la constitución de una piedra, o sea, materialmente como una piedra, pero sí va a tener un soma. El Padre Celestial tiene un soma, tiene un cuerpo, y esos cuerpos vamos a tener también nosotros. Entonces, no sé por dónde entra la pregunta de Agustín de que, no, que el Padre Celestial, que Jesús, el cuerpo, que tú te estás enfocando prácticamente en la figura, de la sustancia. Pero entonces eso no tiene nada que ver con el aspecto de que el Padre Celestial tenga otro Padre por encima de él, porque eso es una teoría totalmente irrelevante. Paso palabra. Agustín, ¿me permites hacer un aporte, un breve, antes de hablar tú? Sí, claro. Sí. Vale, Adelante. mira. Es que acabo de encontrar el pasaje, los textos de Juan que he leído antes no eran esos textos. El texto donde pretende basarse Agustín y su secta es el siguiente. Juan capítulo 5, verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo igualmente. También lo hace el Hijo igualmente. Entonces, ¿qué hace Agustín y su secta? Bueno, pues ellos cogen este versículo
estas palabras de Jesús y dice, anda, aquí está enseñando que un día el Dios Padre también nació por ahí en un pesebre en otro planeta. Enseña que el Dios Padre también murió clavado en un madero en otro planeta. Y eso es lo que está enseñando este texto. Bueno, pues esa interpretación que da los mormonoides, mirad, es tan estúpida, tan satánica, tan ridícula que yo no entiendo cómo una persona en su sano juicio puede creerse semejante babosada. Vamos a ver de lo que estaba hablando Jesús aquí. Todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. Vamos a ver de qué estaba hablando. Seguimos leyendo. Y nos vamos al verso 21, 2 versículos más adelante. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ya está. Es a lo que se refiere. Todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. ¿Qué es lo que hace el Padre? Dar la vida a los muertos, resucitar a los muertos. Lo mismo hace Jesús. Ese es el verdadero significado de este verso 19. En ninguna parte se dice que el Padre naciera por ahí en otro planeta, y tampoco se dice que muriera por ahí clavado en un madero en otro planeta. Está hablando de la resurrección de los muertos, como acabo de demostrar con el contexto. Paso palabra. Pues si el Padre levantó muertos, Cristo también lo hizo. Ahora, ¿me quieres decir dónde levantó muertos Dios? ¿En la Biblia del Padre? No, ahora es mi turno. Segunda, tú dices, déjame un segundo hablar. Tú dices, y has leído muy bien el versículo claramente que dice, porque yo no hago nada por mi propia voluntad, sino lo que el Padre hace, de la misma forma hago yo. De la misma forma hago yo. Ahora hay que plantearse con qué croquis vino Cristo a la tierra, bajo qué circunstancias o bajo qué pautas vino Cristo, y vino solamente a hacer lo que vio a su padre hacer. Te he preguntado dónde vio a su padre hacer antes lo que Cristo hizo, porque el Cristo entregó también su vida. ¿Dónde vio a su padre hacerlo? Si no, hubiera entregado su vida voluntariamente sin que el Padre le hubiera mandado. Sin embargo, la Biblia dice que ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo a venir a entregar su vida a favor de la humanidad, de los pecados de la humanidad. ¿De acuerdo? Eso desmonta tu montaje de 2 versículos más arriba. A ver, que por cierto habla de una de las cualidades que el Hijo posee, que también la poseía el Padre, y él imita a su Padre. ¿Vale? Eso por ahí. Luego, por otro lado, me dices que no hay, que es un Dios supremo, que no hay nadie más. Bueno, y que Cristo dijo que por encima del Padre no hay más dioses. Es el único Dios. Claro que sí. ¿Por qué claro que sí? Porque ¿qué te dice la Biblia? ¿Quién es el creador de este mundo? El Hijo. ¿Pero por mediación de qué? Del poder del Padre. Todo, te lo he dicho muchas veces y no me has hecho nunca caso. Este mundo se rige bajo las normas del Hijo y del Padre. Este mundo. Pero no podemos decir que no haya vida en otros mundos. Eso es imposible. Porque Dios no hace las cosas sencillamente para nada. Dios no va a hacer millones. No, déjame hablar, estoy hablando yo. Dios no puede hacer millones y millones y millones de galaxias y decir que está todo deshabitado menos este mundo. Este mundo es el único que reúne el concepto, ¿vale? Eso por ahí. Bueno. Pero a ver, Agustín, cuando tú dijiste que Dios es el Dios supremo y que Cristo dice que por encima de él no hay ninguno, te repito las palabras de Éxodo, del mismo Jehová en los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Considera Dios el Padre a los otros dioses como dioses? Sí, pero como dioses falsos. Ahora, en el tiempo de Cristo, históricamente, ¿en qué condiciones se reunía? Griegos y romanos. ¿Cuántos dioses tenían los griegos? Montones. ¿Cuántos tenían los romanos? Montones. Hasta los césares eran dioses. Entonces, ¿era legítimo decir que por encima de todos estos dioses está Dios el Supremo? Claro que sí. ¿Y que por encima de él no hay ninguno? ¿A qué se refería? A lo que dice Éxodo, claramente. Porque refita, él sabía el Pentateuco, lo sabía perfectamente Jesús. Por lo tanto, refitó en pocas palabras lo que aparece en Éxodo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, yo paso palabra.
A ver, mira, Agustín, vamos a ver si te enteras, porque mira, has dicho tal galimatías, tal estupidez, que no has entendido absolutamente nada de lo que acabas de decir. Es un galimatías tan absurdo, tan estúpido, tan diabólico, que se cae por su propio peso. Vamos a ver, supongamos que tienes razón, tú y tu secta, ¿vale? Que el Dios Padre nació por ahí alguna vez en algún otro planeta, como un bebé, y que murió también clavado en un madero. Eso significaría que el Padre no es el Dios Supremo. Así de simple. Eso significa que el Padre no es el Dios Supremo. Entonces está llamando mentiroso a Jesús, porque él dijo que es mayor que todos, que todos. Y no dijo que todos los dioses de la galaxia, como tú dices. Eso es una mentira del diablo que tú te has inventado. El Padre es mayor que todos, por lo tanto, si el Padre es mayor que todos, es absolutamente estúpido y satánico decir que el Padre nació por ahí en otro planeta y murió en otro planeta. Y ahora volvamos al pasaje de Juan 5:19. Fijaos la ridícula y estúpida interpretación que hacer de este pasaje. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, ¿a qué se refiere Jesús con eso de que todo lo que hace el Padre? Pero si lo dice el contexto, el verso 21, porque el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo levanta a los muertos a los que quiere y les da vida. Eso es a lo que se refiere. Estoy diciendo bien clarito que Jesús se refería a la resurrección de los muertos. ¿Jesús veía al Padre levantar a los muertos? Por supuesto que sí. El Dios Padre en la Biblia resucita a los muertos. Claro que los resucita. Hay montones de pasajes en la Biblia donde se habla de la resurrección de los muertos. Y era el Dios Padre que lo resucitaba. Es lo que veía Jesús al Padre, levantar a los muertos. Y Jesús dice, pues todo eso que hacía el Padre de levantar a los muertos, yo también lo hago. Yo también lo hago, yo también levanto a los muertos, ya está. Ese es el significado verdadero de estas palabras de Jesús. Pero no la imbecilidad que se ha inventado este payaso, este hijo del diablo, de decir que el Dios Padre nació por ahí en un planeta y murió por ahí clavado en un madero en un planeta. Eso solamente lo puede enseñar un auténtico subnormal. Vamos a terminar. Ha quedado ya demostrado que el Dios Padre es un Dios supremo, es el Dios supremo, no hay ningún otro Dios por encima de él. Por lo tanto, lo que enseña, lo que cree Agustín, pues es una espantosa doctrina de demonios que estos falsos cristianos de su secta pues le han metido en la cabeza. Y nada, quiere seguir creyendo en esa patraña, no sale de esa espantosa doctrina de demonios, pues nada, pues peor para él, porque se va a condenar bien clarito. Lo dijo Jesús en el capítulo cuando dijo, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, al único Dios verdadero y a Jesús a quien has enviado. Ahí lo dijo el Señor Jesús. Así que el Padre es el Dios supremo, es el primer conocimiento que tenemos que tener si queremos adquirir la vida eterna. Y como este conocimiento lo rechaza el mormonoide Agustín, pues ya sabes lo que te espera, Agustín, la condenación, el lago de fuego y azufre. Doy por terminado ya este debate y ya pues otro día pues tendremos otro debate. Así que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.